De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, admisión 2020. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, voy caminando, como siempre, en esta agitada tarde urbana, volviendo a mi propio jardín. Para eso he tenido que sortear los tacos, pero ya empiezo a sentir el maravilloso sonido de las bandurrias en este sector precordillerano, pero muy cerca de la ciudad, muy cerca del río. Ya les estoy dando pistas bien precisas. Por ahí entro, cuando ya escucho el sonido de las bandurrias, me saco los zapatos, piso las hojas, voy lentamente caminando a paso de aldea, como lo recomendaba el gran poeta Jorge Tellier, que vivía como un insiliado en la ciudad de Santiago. Él era sureño, de Lautaro, y decía que él caminaba a paso de aldea por la ciudad. Y hoy día más que nunca hay que caminar a paso de aldea. Me saco los zapatos, voy pisando las hojas. En este verano del 2020 siento el sonido de las bandurrias, significa que mi jardín ya está muy cerca. Quiero agradecer a todos los queridos y queridas radiovidentes que nos envían haiku aquí a desde el jardín @pauta.cl. Les recuerdo que el haiku es un breve poema de solo 3 versos, no más de 2 imágenes, en que rescatamos una instantánea de la realidad, un hecho que puede ser muy sencillo, muy nimio: el encuentro con alguien que sale del metro, un rostro que se nos aparece, el sonido de los pájaros, una luz que se filtra entre los árboles, una mirada. Y efectivamente han llegado muchos haiku a nuestro correo. Por ejemplo, Fernanda nos manda estos haiku. Brotó el sol tras la intensa lluvia. El musgo brilla. Ese haiku está perfecto, Fernanda, está redondo, está limpio. El haiku no tiene que ser un ejercicio intelectual, ni tampoco ser recargado, demasiado objetivo. Tiene que ser algo muy sencillo, muy sustancial. Y esa es la gracia, la esencialidad del haiku. También Juan Pardo Suárez nos manda un haiku. Un sol rojo nace, la paloma se baña en la fuente, el mendigo espera su turno. A pesar de que un poquitín largo este haiku, tiene que ser un poquito más breve, le quitaría algunos adjetivos, está impecable y precioso esa imagen de un mendigo que espera su turno para bañarse en la fuente y espera que la paloma salga para él cumplir su ritual de su baño. Muchas gracias, Juan Pardo, por este haiku. Sigan enviándonos haiku a desde el jardín @pauta.cl. Y no sé por qué hoy día me dieron unas ganas de jugar. Siempre invito yo niños del barrio a que vengan a jugar aquí a mi jardín. Son momentos lúdicos que uno tiene que hacerse, volver a jugar como un niño. Agarro una pelota, a veces una pelota de trapo que tengo por ahí, la tiro, jugamos, unas ramas. Mira, ahí están, son mis vecinos, mis vecinitos. Siempre los invito a jugar. Y lo hago porque leí hace muchos años un libro de John Huizinga que se llama Homo Ludens. Y en ese libro descubrí que el juego es la actividad más seria del hombre, donde en realidad está el fundamento de toda la civilización y de toda la cultura. Toda la cultura viene de un juego, de alguien que se puso a jugar. Si uno empieza a jugar con esta idea, también podría decir que el mundo tal vez sea producto de un dios que jugó a los dados y hizo un juego y salió ese juego y ese es el juego en el que estamos, ¿no? Heráclito decía que el tiempo es un niño que juega con nosotros y lo llama Aion. El jugador
del tiempo. Bueno, por eso que cada cierto tiempo me gusta jugar. Así que si alguna vez me descubren aquí en el jardín gateando, tirando la pelota, inventando personajes imaginarios en mi jardín, es porque estoy haciendo tal vez la actividad más seria del ser humano. Imagínense ustedes si todos los días en las actividades que ustedes realizan nos ponemos tan serios los adultos, no nos colocamos la corbata, nos vestimos, empezamos, y ahí estamos sonados ya, cuando nos ponemos muy serios, ¿no? Olvidamos que estamos ahí donde estamos porque cuando niños jugábamos a algo y tal vez descubrimos que nos gusta el oficio, la profesión que tenemos, porque viene de un juego que hacíamos cuando niños. Yo cuando niño jugaba a hacer teatros de títere, jugaba a inventar historias y por eso ahora estoy aquí con estos micrófonos que me pusieron en mi jardín transmitiendo esta emisión que se llama El de Jardín. Veo que mi querido Zorzal me sale a recibir en el jardín. Hermano Zorzal, estás cantando más bello que nunca. Maravilloso tu canto, no dejes de cantar. Mientras tú cantes, hay esperanza. Sí, hay alguien en el jardín, pero claro que sí, porque está abierta la verja. Significa que alguien entró y será obviamente bienvenido. A lo mejor lo voy a invitar a jugar también. Necesito un compañero de juego. Y sé que me espera al fondo del jardín, en el sotobosque, un pequeño bosquecillo. No se imaginen que tengo un bosque gigante, no. Un pequeño bosquecillo. Está mi querido Chucao. Y a veces se escucha el canto. Ahí está, el canto del fiel Chucao. Cierro los ojos y siento que estoy en el sur. Bueno, efectivamente hay alguien en el jardín. Es un hombre vestido de negro. Tiene algo como, podría ser un monje o un profesor, no sé, pero está vestido de impecable negro. Y lo voy a ir a saludar inmediatamente y le voy a dar la bienvenida. Mucho gusto tenerte aquí en el jardín. Muy bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Y gracias de antemano por invitarme a tu jardín. Muy bello de todo. ¿Te gustó mi jardín? Sí, te vi jugando también. ¿Me viste jugando? Sí. Me encanta jugar. Me encanta jugar. ¿A ti te gusta jugar? Justamente, sí, me gusta mucho. Yo juego muchas cosas, pero no solamente... ¿Ya? No cosas tan análogas, también digitales, videojuegos. Yo con los juegos digitales tengo un poquito, quizás por ignorancia, porque es un mundo al que no pertenezco. Yo soy más análogo, a jugar con palitos, bueno... hasta el Lego llego, ¿ah? Pero de ahí parte todo, ¿eh? Hasta el Lego llego. ¿De ahí parte todo? ¿Del Lego? No, de lo físico me refiero, de lo artesanal, o sea, de la sensación de interactuar con el mundo real y tener una relación distinta con el mundo real. O más que mal, la relación. Yo soy un poquito determinista en eso, pero que la relación lúdica con el mundo es la primera relación que uno tiene con el mundo. Desde luego. Claro. ¿No? Yo creo que jugamos hasta con el seno de nuestra madre, empezamos a jugar, empezamos a tirarle la pechuga, Exacto. un poquito para arriba. Aprenderla. ¿Ah? Prendarla. Prendarla, exactamente, ¿no? Y apenas nos bajamos la cuna, vamos a ir. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tienes toda la razón, vamos a jugar. Así que te interesan los juegos. Me hablaste de los que jugabas juegos digitales. Sí. Tú debes ser joven, debes tener, ¿cuántos? ¿30 y tantos años? Sí. Ya. No. Ya. ¿Y qué juegos digitales te interesan? Me gustan los juegos que tienen historia, especialmente. Juegos que te cuentan historia. ¿Ya? Le llaman RPG, algunos le llaman novelas gráficas, son otro tipo de género. Pero en realidad juego muchas cosas. Y cada juego me entrega algo distinto, como si fuera una persona. Entonces, si quiero sentido, busco un juego con mucha historia y que esa historia me ilumine. Si quiero distraerme y quiero demostrar mi destreza, trato de jugar algo más competitivo, algo simplemente que tenga que demostrar mi habilidad. Y si quiero a veces compartir con alguien, puedo hacer o jugar algo social. Yo creo que todos tenemos esas necesidades internas y cada juego puede representar una necesidad dependiendo del momento, ¿no? Yo quizás me parece interesante y lo que estás contando, pero a veces tengo el prejuicio que el meterse, el hacer una inmersión en el mundo de los juegos digitales te puede llevar a una alienación, como que vas a quedar atrapado, que son adictivísimos, eso tengo entendido. Sí. ¿Es cierto eso o hay más mitología que verdad en eso? Hay verdad y mentira en eso. Yo lo prefiero ver desde un sentido extramoral, como diría Nietzsche. Nietzsche. Veo que estás citando a San Federico Nietzsche. Ya, muy bien. Yo aquí le tengo un altar a Nietzsche. Bien, muy bien. Con una velita le prendo todos los días. Bueno, él hablaba del gay saber, pues, el saber alegre. El saber alegre, ¿no es cierto? El gay saber, claro. La galla ciencia. El gay saber, la galla ciencia, exactamente. Ya, y entonces que Nietzsche... tú dices que miras los juegos digitales desde un sentido extramoral. Explícame eso. Aquí voy, que el juego es un entorno efectivamente ajeno a la realidad. Evidentemente
Decía Huizinga que cuando uno entra a un juego entra a un entorno distinto, un círculo mágico le llaman. Pero hay alguien que quiere jugar para entrar en ese juego y con toda la voluntad y libertad tiene una necesidad. Entonces, hay personas que son más enamoradas o apasionadas con el deporte, hay gente que es mucho más apasionada con los juegos digitales, hay gente que es mucho más apasionada con simplemente los juegos conversacionales o mentales. Entonces, no es que el juego en sí te absorba negativamente, sino que la persona busca sentirse absorbida. Es una necesidad humana el buscar este espacio distinto. Y eso es lo que está ocurriendo ahora también, ampliar este espacio, que no sea solamente la habitación o el jardín, sino que el jardín ojalá, o el juego en general, inunde todo. Hay un cuento de Ray Bradbury de unos niños, un cuento futurista, que tienen un juego en que aparecen proyectados en la pared una selva, se ven los leones, los animales, es una selva casi real. Con tipo una imagen, Jumanji, ¿no? Claro, una cosa así, ¿no? Y el padre no quiere prenderle el juego, hay una pelea ahí con los hijos, lo típico, de apagar el celular, prender. Y finalmente ellos ganan y prenden, y el juego empieza a funcionar, y hay un momento en que, me acuerdo, el padre entra a la pieza y el león ya sale y se lo va a devorar. Esa es la relación con la que uno queda, ¿no? Ese juego se convierte en realidad, ese juego devora la realidad. ¿Puede ocurrir eso, crees tú, con los juegos digitales? Yo creo que sucede más bien ahora de que la gente que juega, yo la veo como un anfibio. Antiguamente Anfibios. Antiguamente se creía que se ahogaban en el juego. Pero yo los veo como anfibios. ¿En qué sentido? En el sentido de que los gamers, como les llaman actualmente, o los jugadores, como les llaman, digitales, básicamente, lo que hacen es tener dos vidas, básicamente. O sea, una vida digital y una vida análoga. Pero no es que estas vidas estén inconexas, sino Es escindida. exactamente. Viven uno en otro, como si fuera agua y tierra para un anfibio. Y en este ambiente acuático, si queréis llamarle al mundo lúdico, ellos aprenden cosas que después aplican en este mundo más terrestre, más análogo, más físico. Y yo hablo y digo que ahora lo lúdico no puede reducirse a un instante. Ahora lo lúdico es un lenguaje. Entonces nos comunicamos lúdicamente, comprendemos lúdicamente el mundo a veces. Veo que no eres solamente un gamer, un jugador, veo que has hecho harto análisis sobre el juego, así que intuyo que o has estudiado, te dedicas a eso. Primero me voy a presentar, soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Guillermo. Soy sociólogo de juegos. ¿Guillermo cuánto? Sepúlveda. ¿Guillermo Sepúlveda? Sí. Guillermo, pero claro, si yo te conozco, Guillermo. Nos hemos visto. Nos hemos visto, a lo mejor al interior de algún juego por ahí en alguna parte, ¿no? En alguna taberna imaginaria. Oye, Guillermo, tú eres sociólogo, pues. Exacto. Y te has dedicado justamente a pensar, eres un sociólogo de juegos y videojuegos. Sí, me gusta mucho eso. Pero ya, entonces te voy a hacer un interrogatorio aquí sobre el mundo, sobre la gamificación del mundo, sobre el juego. Yo sé que tú has reflexionado harto sobre... Bueno, bienvenido al jardín. ¿Eh? Bueno, gracias. Te puedo ofrecer un vaso de agua. ¿Sí? ¿Quieres un agua holográfica o un agua real? Una poción mágica. Bueno, tú decías ahí que tú has hablado de un término que es la gamificación. Vamos a ir explicando paso a paso todo esto, ¿no? Cómo la gamificación en los últimos años en el mundo se ha convertido en una tendencia. ¿Qué es la gamificación? Partamos por ahí. La gamificación surge en Norteamérica, básicamente, que a todos estos son los padres también de los juegos digitales, y parte de la idea de que es necesario volver más lúdicas las actividades que están relacionadas con la vida, no cotidiana, pero la vida productiva, básicamente. Entonces lo que hace la gamificación o lo que propone es volver entretenido el trabajo, volver entretenidas las clases, volver entretenido inclusive el comprar cosas o el vender cosas, y muy ceñida a todo esto bajo un paradigma productivista, o sea, siempre aplicar una herramienta para convencer a la gente de que haga mejor sus cosas, pero en estos ámbitos que de alguna forma alimentan el capital, o sea, el trabajo, la educación. O sea, es hacer como más lúdica, no sé, una relación comercial, la productividad, el trabajo entre una empresa, ¿eso es? Exacto. Esas mismas
educación lúdica que se tiene a los niños en los jardines y prekinder, y kinder también, aplicarla a niveles superiores, po. Educación básica, educación media, y ¿por qué no el trabajo? Esa es la gamificación, pero dices que es una tendencia que ha ido aumentando. Incluso se habla de un fenómeno, tú hablas de un fenómeno gaming de carácter radical. ¿Ante qué estaríamos ahí? Ahí estaríamos viviendo este cambio que te comentaba de estos gamers más anfibios, que de alguna forma empiezan a colonizar el mundo. Todo esto ocurre a raíz del desarrollo de los videojuegos como herramienta y del desarrollo propio de la gamificación. Ahora, la gamificación, más que una tendencia que sea como la gran innovación actualmente, se ha naturalizado dentro de los mercados y dentro de lo que se puede conocer como en el trabajo. En el mercado laboral se ha naturalizado. O sea, cada vez más aplicaciones o instrumentos que uno tiene, software por ejemplo, se han gamificado. Entonces ya no estamos hablando de una metodología de expertos, sino que básicamente una forma como naturalizada de relacionarnos con el mundo digital, no digital. Y tras esta naturalización de la gamificación ha surgido una diseminación de la misma, en el sentido de que ya no nos gamifican, sino que la gente empieza desde su propio entorno más cercano, desde incluso su mundo cotidiano cercano, mundo de la vida, diría Husserl, a gamificar el mundo. Y este cambio de paradigma que va desde el experto que gamifica algo hacia la persona que gamifica el mundo es un cambio absolutamente radical. ¿Podrías ejemplificarme eso? Así un ejemplo radical, digamos. Un ejemplo de esta radical. Gamificación del mundo, sí. O sea, nos podemos poner polémicos a veces, ¿no? Pero por supuesto, lógico. Por ejemplo, las marchas actualmente políticas, el llamado estallido social, ha sido, no sé si gamificado del todo, pero para legitimar la causa, muchos de ellos han creado héroes, ídolos. Han creado incluso juegos para legitimar aún más la causa, el que baila paz, o sea, no sé si lo pudiste ver, que generó conflicto en el gobierno en su momento. No solo en el gobierno. También. No, yo tengo ahí una postura bien crítica. Bueno, creo que no se le puede exigir a alguien hacer algo que no quiere hacer. Eso sí que ahí bueno, pero eso puede ser discutible, ¿no? Pero hay un tema de libertad de circulación. Yo también estoy en contra del forzar. Pero el resultado es justamente que en vez de ir a marchar, tú vas a jugar. Se ha vuelto un juego incluso insultar a las fuerzas de orden. Entonces, el juego ya no está dentro de la habitación del niño jugando, sino que es el propio ser humano el que está gamificando lo que él evalúa como noble o como positivo. En este caso puede ser, no sé, la protesta, la marcha. Justamente le leí una columna, fíjate, a Ascanio Cavallo en La Tercera, hará 2 domingos atrás, donde habla de una fractura generacional como uno de los elementos, una de las grietas de este estallido social que revela una sociedad que no conocíamos antes de que estallara. Y dice que muchas de las batallas campales que están ocurriendo en la ciudad corresponden a batallas de una generación que ha vivido dentro del videogame. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, se criticó Sandón también en su momento, de que decía de que prácticamente los jóvenes que jugaban estaban adoctrinándose en los videojuegos. Pero sí, tiene mucho de ver, porque muchos de ellos no han hecho el servicio militar, sin embargo han jugado muchos juegos de guerra. Entonces... Sí, incluso uno ve de repente alguna figura, la otra vez una imagen de un encapuchado bien musculoso, así, buena pinta, con un disco pare agarrado en el pecho, digamos, y parecía, no sé, como un Avenger, así, un héroe. Capitán América. Capitán América, ¿no? Obviamente simulan esos ídolos, ¿no? Ya no hablamos de... ya no estamos hablando de los grandes héroes griegos, helénicos, obviamente. Ahora estamos hablando de una nueva narrativa. Entonces, estos juegos también es importante decirlo. O sea, todo lo que se juega dentro de las marchas, o todo lo que se juega actualmente, o todo lo que la gente juega o ludifica, lo hacen en base a patrones culturales de la cultura pop, valga la redundancia. O sea, hay un reemplazo no solamente generacional, sino que también cultural en cuanto a los avatares que la gente admira, las personas que admira y obviamente también los valores que admira. Ahora, esta sensación de que están jugando, incluso le leí también un testimonio, otro reportaje que leí en un diario de alguien que estaba muy en primera línea, decía que veía a los manifestantes riéndose, enfrentados a unos carabineros jóvenes de la misma generación que también jugarán videogame, que también reían,
y estaban como en un juego en un momento determinado. Y lo encontré tremendo eso, ¿no? Paradójico, porque antiguamente el juego estaba muy discriminado, o sea, era totalmente un juego era algo reducido a lo infantil, al tiempo libre. Ahora, al parecer, el tiempo libre importa más que el tiempo productivo. ¿Por qué? Yo creo que han habido cambios, evidentemente. Especialmente después del mayo del 68 hemos tenido grandes cambios. Y uno de los grandes actores que han generado esos cambios han sido los situacionistas, tú los conoces. Sí, claro. Pero sería bueno que lo explicaras para quien no lo conozca. Claro, los situacionistas básicamente eran artistas, inspirados en surrealismo, en corrientes artísticas vanguardistas de principios del siglo XX, pero que intentaban hacer cercano el arte y volverlo algo práctico y vivir derechamente desde un sentir artístico la vida misma. Entonces ellos fueron quizás los primeros gamificadores del mundo, y ellos partían de la base de que había que irse en contra del tiempo productivo y concretamente del ritmo productivo. Ellos hacían literalmente ahora estupideces, o sea, hacían grabaciones, generaban situaciones particulares en marchas, porque eran muy políticos también, en lugares a veces totalmente despolitizados, creando situaciones. Ellos le llamaban esto deterrent, que era como crear situaciones de juego en contextos que no eran juegos. Muy parecido al concepto, a la definición, si uno lo googlea, de gamificación. Entonces, ellos efectivamente trajeron esto, y evidentemente las marchas se han aprovechado de esto. Quizá estemos hablando ahora de un neosituacionismo, porque es un poquito más contemporáneo, pero se alimenta de eso. Y evidentemente el situacionismo actual se alimenta también de la evolución de los videojuegos y de los elementos de la cultura pop actuales. Estoy con Guillermo Sepúlveda, sociólogo de juegos y videojuegos. La pregunta que uno se hace, ¿cómo va cambiando la mente del que empieza a vivir en el mundo gamificado? Me imagino que la mente se va alterando, se va modificando también, y va a cambiar el ser humano. ¿Y estaré en mi jardín o en un videojuego que se llama Desde el Jardín? En algún momento vamos a empezar a dudar, ¿no es cierto?, dónde están las fronteras entre el juego, sobre todo el videojuego, y la realidad. Yo creo que esa es una de las preguntas que nos plantea esta gamificación del mundo, y sobre todo en esta masificación de los videojuegos, sobre todo a partir de la irrupción de Internet, porque claro, los videojuegos existían antes, pero ahí se hacen masivos y vamos a tener a miles, millones conectándose en usos horarios distintos entre distintas partes del planeta, creando verdaderas tribus, mundos, etcétera. ¿Cómo empieza, a ti que te has dedicado a estudiar, Guillermo, el tema del juego y el videojuego, se empieza de alguna manera a difuminar la frontera entre lo que antes habíamos dicho, la ficción y la realidad, pero en este caso la frontera entre el juego virtual y la realidad? Sí, evidentemente ahora a veces la realidad supera la ficción, en todo caso. Eso está pasando muchas veces en el mundo hoy día, ¿no es cierto? Exacto, un mundo cada vez más loco. Lo cierto es que ¿dónde está la mente de estas personas, evidentemente? ¿Dónde queda la mente del jugador cuando se pierde en el juego? Cuando está ese riesgo de que obviamente no juegue conscientemente, sino que lo haga por inercia. Yo creo que en un primer nivel hay que ahogarse para saber nada, ¿eh? O sea, hay que sufrir cierto... Hay que, como dicen vulgarmente, hay que pegarse algunos mates para poder navegar. Navegar, aprender a navegar bien, nadar. Extraviarse. Extraviarse, justamente. ¿Ya? Para encontrarse, extraviarse. O a veces instalar las raíces hasta el infierno para poder llegar, para que las hojas lleguen hasta el cielo. O hundirla, o que el fénix haga cenizas, como diría el viejo dicho, ¿no? ¿Y eso para qué? Ese descenso, ese entrar y extraviarse dentro del videojuego, ¿lleva a qué? Porque una es el tipo que está jugando ahí en el bus, digamos, claro, completamente alineado, mejor dicho, no alineado, alienado. Y otra, me imagino que es el jugador que está en un nivel mucho más sofisticado, en un lugar, o sea, en un juego donde hay una estructura narrativa, donde hay un mundo. A ver, ¿cuáles son todos los mundos que van desde el que está jugando ahí simplemente pulsando? Yo creo que hay que diferenciar las razones por las cuales uno o más que las consecuencias con las cuales, o lo que busca uno realmente. El juego tiene, desde mi perspectiva, 4 grandes
funcione o que busca, que es distraerte, comunicar, formar o transformar. Cualquiera de esos 4 caminos, llamémoslo así, pueden haberse entrecruzarse, llamémoslo, que podrían ser tipos ideales beberianos, o sea, se pueden entrecruzar. Hay juegos que educan, hay juegos que forman, los deportes forman, por ejemplo, los pequeños juegos que se le enseñan a los niños forman también. Y deforman también. Pero me refiero a la educación de las parvularias, la formación de prekinder, la formación y hay juegos que distraen. El problema está, siento yo, cuando el juego distrae demasiado de la realidad. Y ahí está el tema, cuando se olvida o cuando en realidad uno se distrae, pero se deja absorber y ahogar conscientemente. Y evidentemente ahí hay un tema psicológico. O sea, no hay juego que te enferme, hay enfermedad que te vas a buscar ese tipo de juego absorbente. Es como al revés la pregunta. Sí, estoy conversando con Guillermo Sepúlveda, tratando de indagar este mundo nuevo de la gamificación. Vamos a hablar después de la transgamificación, que ya es un paso más allá de la gamificación de la que hemos estado hablando. Hay que decir que cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020, que podrás realizar en 2 periodos, desde el 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando a conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. El programa Con Salud Camina Contigo, que es una iniciativa que sigue de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. En el concurso Creación Artística Con Salud Camina Contigo se usa el arte como un canal de expresión para plasmar y compartir los testimonios de los que han sufrido estas enfermedades. Vamos a ir a una pausa, Guillermo, citando este texto notable de Joan Huizinga, e inquietante a la vez, sobre el juego, el autor del libro Homo Ludens. En la gran mesa de juego que es la vida, el incómodo no es el tramposo, que se limita a jugar de una determinada manera, pero participa, sino el que rompe la baraja. Y te voy a preguntar a la vuelta, ¿quién es el que rompe la baraja? Cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Descubre tu talento con nosotros en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Te invitamos a las audiciones del proceso de admisión 2020, que se desarrollarán del 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Infórmate más sobre el proceso de admisión y descubre nuestra amplia oferta de carreras en conservatorio.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2020. El fútbol nacional e internacional, los mejores goles y jugadas, los comentamos en Pauta 100.5. Bueno, pero José Luis, ¿quién dijo que solo es fútbol? Bueno, Coqui, tenemos mucho más, por supuesto. Pero claro, tenemos por ejemplo el Super Ranking semana a semana. Además comentamos de tenis, golf, básquetbol, running y el mundo motor. 1 hora y media de discusión y análisis deportivo que escuchas en Pauta FM. De lunes a viernes desde las 12:30 hablamos de todos los deportes, junto a Toque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Raúl Tiki Toledo, en Pauta de Juego. Envíanos tus comentarios por redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, admisión 2020. Hay un poema del poeta chileno Gonzalo Rojas que se llama Cuando se ama, que recuerdo que en algún momento el poema que está preguntándose sobre el misterio, la relación del hombre, la mujer, el amor, el eros, y dice, ¿y si todo esto fuera un juego? Oh, mi Dios, ¿no? Es bonita la pregunta. Si todo esto de juntarse, acoplarse, amarse, reproducirse,
la polaridad masculino-femenino fuera un juego. Y justamente estamos preguntándonos con Guillermo Sepúlveda, sociólogo, experto en juegos y videojuegos, de esta tendencia mundial a gamificar el mundo y transgamificarlo, ¿no? A convertirlo en un gran juego, ¿no? Como el juego que anunciaba Gonzalo Rojas. Y antes de ir a la pausa, yo citaba a John Huizinga, el autor del libro Homo Ludens, que yo sé que te gusta mucho, un clásico sobre el tema del juego, en donde él dice que en la gran mesa de juego que es la vida, el incómodo no es el tramposo, sino el que rompe la baraja. Me gustaría que comentara esa cita. ¿Quién es el que rompe la baraja en el juego? El aguafiesta. Uh-huh. El aguafiesta. Ese que, estando en una fiesta o estando en un juego, te dice, pero si esto es solo un juego. Uh-huh. El crítico, ¿no? El escéptico. Esto es solo un juego, esto no tiene sentido, no sigamos jugando. O está fome la fiesta. Uh-huh. El tramposo puede ser el ebrio, ¿no? Uh-huh. Que de alguna forma busca disfrutar de la fiesta de una forma distinta e individual, quizás no tan colectiva. O el que derechamente esconde los ases bajo la manga, en un juego de póker, por ejemplo. Pero ellos no rompen el juego. Ellos juegan a su manera. Y sus juegos que no los descubran. Ellos inventan un juego distinto, lo multiplican. Pero quien rompe el juego y quien lo divide, quien lo fractura, es el que dice, esto no tiene sentido, no sigamos jugando el juego, porque no tiene sentido y derechamente no nos va a llevar a nada positivo. Y a propósito de romper y rearmar el juego, el ser humano actualmente, yo le llamo los neogamificadores, porque ya no es un gamificador experto el que gamifica, sino estos sujetos que son anfibios que te comentaba. Ellos lo que hacen es romper y reconstruir el juego constantemente. A ellos no les importa tener un juego ideal. Ellos siempre rompen y reconstruyen constantemente las reglas. Por eso, por ejemplo, en Plaza Italia ahora le llamamos Plaza Dignidad, porque hay que romper y recrear el mundo. Ahora, eso suena muy bonito, pero encarnado en la realidad puede ser también letalmente destructivo, porque si tú no tienes ningún punto de referencia, si todo puede ser deconstruido permanentemente, Exacto. deconstruido, reconstruido, el mundo se vuelve, caes en una anomia, y bueno, las ciudades podrían desaparecer en esa lógica. ¿Cómo se da esa tensión? Efectivamente. Aparte que el acto de jugar, y hay una autora que me gusta mucho, una esteta que estudia estética, que se llama Katia Mandoki, y ella habla de la relación estética con el mundo, pero con el mundo cotidiano. Ella no se aleja del juicio estético a priori de Kant, que decía que prácticamente algo es bello porque te despierta algo. Sí, algo es bello porque te lo despierta, pero también porque te es familiar. Y lo que habla ella, habla de dos tipos de relación lúdica con el mundo, que es el prendamiento y el prendimiento. El prendamiento es esta sensación del niño que se prenda a su madre cuando nace y cuando evidentemente está en una fase de lactancia, y por ende se relaciona con el mundo de una manera amable, cariñosa, inmersiva, comprometida, dulce, si quiere llamársela así. Pero también está la otra relación lúdica, que es el prendimiento, que es cuando, por ejemplo, el niño juega a matar hormigas, que es un juego, ¿eh? Es un juego. Es un juego cruel. O matar pájaros. O matar pájaros, evidentemente. Es un juego, pero es un juego cruel. Y el ser humano vive en este yin-yang, vive en este amar el mundo despreciando otro, o relacionándose, llamémoslo así, de sujeto a sujeto, llamémoslo así, porque te es familiar, porque tú lo quieres a ti, porque forma parte de ti, o de sujeto a objeto, que lo podemos ver en mayor grado cuando uno habla de violencia, por ejemplo, ¿no? Que a veces hay mucho juego ahí, pero es juego cruel, es un juego un poco más objetual, más cosificado. ¿Qué es lo que es la transgamificación? ¿Cuál es el paso siguiente a la gamificación del mundo, la transgamificación? Es cuando aquellos que juegan se rebelan con el juego y quieren romper las reglas para ellos crear sus propios juegos. Es cuando el ser humano, de todo lo que le proponen, a él se le ocurre proponer. Cuando de alguna forma, llamemos la sociedad civil,
quiere recrear el mundo lúdicamente y desea ansiosamente vivir con sus propias reglas. Es un proceso, yo lo veo desde un punto de vista extramoral. Algunos dirán que es negativo, otros dirán que es positivo, pero Tú lo describes nomás. yo lo describo exactamente. Hay que analizar los hechos sociales como si fueran cosas, decía Durkheim. Suena frío, pero a veces hay que hacerlo. Y este proceso lo toman los políticos, manifestantes, gente adulta, gente, no importa quién, pero siempre se toma. Siempre se toma, porque es un paradigma, es un criterio nuevo de ver la realidad. Ya no vemos la realidad de manera, es productivo, es útil. Yo creo que ahora la vemos desde de la perspectiva, ¿es entretenida o no? De alguna manera es como una especie de, tú lo decías, Mayo 68, me imagino, Marcuse, etcétera, de ahí viene todo eso, ¿no? Una rebelión contra la productivización del mundo, Exacto. contra el utilitarismo, contra la eficacia, y aparece este niño rebelde de adentro que quiere convertir todo en un juego. Ahora, ese niño puede convertirse en Peter Pan y puede no querer crecer nunca. Exacto. Un adulto que es Peter Pan también, ¿no? O puede terminar convirtiéndose en un malcriado también, que de alguna forma Claro, lógico. viva el mundo de manera lúdica pero cruel, como te comentaba. Y bueno, y todos sabemos por el papá Sigmund, me refiero a Sigmund Freud, que el hombre tiene que estar lidiando entre el principio de placer y el principio de realidad. Aquí parece primar el principio de placer Exacto. sobre el principio de realidad, ¿no? Exacto. El placer por sobre la realidad. Y Un placer sin límite, exacto. que no quiere límite. Justamente, hay una frase a propósito de esta definición de juego, porque todos dicen juego y trabajo son opuestos. Brian Sutton, que es un psicólogo, dice, no, juego y trabajo no son opuestos. Lo opuesto al juego es la depresión. Lo opuesto al juego es la depresión. Exacto. O sea, el que juega no está deprimido. Claro, pero el que deja de jugar se deprime fácilmente. Voy a hacer como un aterrizaje así fuerte. Estamos hablando de los juegos digitales, de los videogames, pero también ha habido como un boom en el último tiempo, lo que me ha tocado ver así cerca, observándolo, de los juegos de mesa, como un resurgimiento impresionante de los juegos de mesa. Hay empresas que se dedican a esto, gente que crea juegos de mesa que se han hecho famosos, que han creado varios, bueno, niños millennial que vuelven a jugar juegos de mesa. ¿Cómo analizas ese fenómeno, Guillermo? Tiene Guillermo que ver- Sepúlveda, sociólogo, analista de juegos y videojuegos. Tiene que ver, Cristian, con la amplificación de los límites. O sea, ya no esperamos jugar eternamente al ludo o al fútbol, que son como los juegos tradicionales actualmente. Queremos crear juegos, queremos representar el mundo de forma lúdica. Y en este proceso de buscar representarlo, de crear un nuevo relato lúdico-céntrico, llamémoslo así, evidentemente surgen más diseñadores de juegos. En los videojuegos ocurre lo mismo, ¿ah? Como que se han liberado un poco las restricciones para crear juegos y videojuegos, entonces de alguna forma los creadores y diseñadores cada vez son más. Y eso evidentemente contribuye a este proceso de gamificación del mundo, porque uno evidentemente ya no juega al ludo o a las damas o al ajedrez, que yo sé que mucha gente lo hace, sino que juega a la guerra, juega a negociar, hay un juego muy interesante que se llama Corruptia, que habla de cómo, que es chileno, ¿eh? Juego chileno. Sí, ya, sobre la corrupción. Exactamente, y tú juegas, es un juego de cartas básicamente, muy complejo de explicar, pero que trata de que entre más corrupto seas, mejor y mejor desarrollado te sientes. Ahora, el peligro tú hablaste de la guerra como juego. Uno de repente siente que para Estados Unidos, para muchos estrategas de la guerra de Estados Unidos, ven el Medio Oriente casi como un juego, como un videojuego, ¿no? Y en las últimas guerras han sido más bien virtuales, se tiran bombas a distancia, no se ve el objeto físico al otro lado, el rostro del otro, todo está mediatizado por la pantalla, y es el peligro de que la guerra se convierta en un juego, pero que puede tener un efecto devastador en la realidad. Hay un tema con la guerra, y de hecho Huizinga también lo trata. Lo que pasa es que Roger Caillois, no sé si es un francés, ¿no? Roger Caillois, Roger Caillois. gran poeta y prosista, sí, por supuesto, Él habla y tam- antropólogo. Y él sí. también habla del juego. Mm. Dice, hay un juego que se llama Los Juegos y los Hombres. Y habla de que hay 4 motivaciones lúdicas. Que está la competitividad, la imitación, el vértigo y la suerte. Entonces, estos 4 elementos, incluso Mandoki, que mencioné anteriormente, incluye la exploración. La guerra estaría en el competitivo.
cuando nos volvemos extremadamente competitivos, se empieza justamente lo que tú dices, lo que tú temes, es lo que parece ultra peligroso para la humanidad, la gamificación de la guerra, la ludificación de la guerra. Bueno, Donald Trump estaba sentado en su unos días atrás, ¿no es cierto?, en su residencia de verano con sus asesores. Se le acercaron los asesores y le dijeron, bueno, ¿cómo está la cosa en Siria? Preguntó. Está jugando, yo creo, también en el computador y sus videojuegos, y a jugar golf, que le encanta jugar golf ahí. Y dice, a ver, cuénteme cómo está la cosa en Siria. Mire, presidente, está la cosa más o menos porque han habido estos episodios. ¿Y qué cree usted que hay que hacer? Eso lo cuenta, creo que en el New York Times. Uno de los asesores dice, entre todas las ideas, las alternativas que habría que hacer, una sería matar al general tanto. Pero se la plantearon como una hipótesis posible, pero no la primera serie. Dice, ya, mátenlo. Y ahí yo me iba a jugar golf. ¡Pum! Y mataron al general sirio, al general iraní, perdón. Y hoy día el mundo está convulsionado por esta decisión de un presidente un poco niño también, ¿eh? Que tuitea y juega todo el día, pulsionalmente. ¿Cómo lo miras tú? Evidentemente uno de los mejores jugadores actuales de la geopolítica actual. También está Putin, que es un poquito más jugador de póker, ¿eh? Un poquito más... Ruleta rusa. Sí. juega más al engaño, ¿no? Pero sí, la geopolítica es puro juego en general. Y evidentemente Trump ha sido notorio, protagónico en eso. Pero todos en este proceso, en esta Guerra Fría, segunda etapa, algunos dicen que se viene la Tercera Guerra Mundial, están jugando con sus propios recursos. Lo mismo que pasa con las protestas. Uno puede decir, claro, o sea, el gobierno, algunos lo dicen, es inoperante. O las marchas son infantiles, no tienen sentido. Yo lo veo desde un sentido más extramoral. O sea, ¿en qué sentido? No calificarlo de bueno o malo, sino ver en qué medida quién va ganando y decidir en qué bando vas a estar, porque lo paradójico y lo riesgoso del juego es que te exige estar en un bando, te exige estar en una posición. Tienes que entrar en el juego. Exacto. Tienes que jugar en el juego. Sea individual, es interesante esto que la guerra puede ser el juego de la política. No, el juego se usa como metáfora para todas las acciones y no necesariamente juego. Hay una cita en un artículo que tú publicaste que se llama Las bases politológicas de la transgamificación. Citas a Jane McConigal, que dice, cuando estamos en los mundos del juego, creo que muchos de nosotros nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos, los más propensos a ayudar en cualquier momento, los más proclives a continuar con un problema siempre que sea necesario, para ponerse de pie después de la falla y volver a intentarlo. Esta idea de que aparece lo mejor del hombre en los juegos, o en el juego, ¿también en el videojuego? Sí. O sea, todos los juegos en realidad nos pueden llevar a lo mejor y a lo peor. Evidentemente, alguien que es muy violento jugando fútbol no necesariamente está sacando lo mejor de sí. Pero sí alguien que aprende a desenvolverse físicamente mejor gracias al deporte, gracias al fútbol, por ejemplo, evidentemente está sacando lo mejor de sí. Porque está en un entorno cómodo donde se puede esforzar y aprender. Entonces, el juego, así como entrega placer, entrega un confort y un impulso para poder desarrollarte. Entonces, en la medida en que tú estés consciente de lo que quieres, pero inconsciente de lo que juegas, te puedes desarrollar mejor. Hay una parte también, una cosa interesante que leí en este mismo artículo tuyo, donde hablas de la transgamificación y los impactos que va teniendo en los contextos distintos, sociales, políticos. Está el de la sacralización de la sátira y el anonimato irresponsable. Las máscaras que aparecen en donde el jugador, o sea, uno a través de una máscara puede destruir a alguien. Bueno, con un foro virtual se puede decir el bullying y qué sé yo. Ese es un tema importante hoy, el tema del anonimato. El encapuchado. El encapuchado es un enmascarado. Vestido de justiciero, con una poética de lucha popular, pero evidentemente con la capacidad de hacer de todo. Porque justamente el anonimato, así como en el mundo online, te permite hacer de todo. Hay casos de discriminación derechamente hacia mujeres, gente que juega mal.
Pero en el mundo de la vida también vemos eso. Por eso te mencionaba los encapuchados. Entonces, analizar muy bien qué juego está jugando o cómo juega. Y ese es un trabajo no solamente de la inteligencia, sino que también de los analistas de la cultura, de alguna forma, cómo está comportándose el ser humano actualmente. Y hay mucho juego cruel detrás del anonimato, evidentemente, hay mucho juego cruel. También aparece la idea de la constitución de un nuevo sujeto, el neogamificador, ¿no? ¿Quién es este nuevo sujeto que surge a partir de esta lógica o este mundo del juego? Este ser anfibio que estaba mencionando acá recurrentemente, este ser que busca estar en el juego y colonizar la vida a través del juego, de reemplazar la cultura por el juego, de desacralizar la realidad y sacralizar el juego. Hay como un proceso de reconversión. Es un militante inconsciente, sí. Es aquel que se burla de todo, ¿no? Es como el guasón, ¿no? Es como el guasón, estaba pensando en eso, ¿no? Exactamente. Un guasón de la transgamificación. El guasón es una representación como muy gráfica de eso. Pero el mundo también lo vive así. No solamente tienes que estar loco para ser como el guasón. Hay mucha gente que se comporta como él, no asesinando gente, pero sí burlándose del mundo y de la vida. Probablemente el mundo que viene va a ser un mundo cada vez más digital y vamos a estar cada vez con un pie adentro de lo digital y un pie afuera, ¿no? Vamos a ver cuánto adentro, cuánto afuera. Vamos a ver también si se habla de un poshumanismo, un nuevo ser humano, que no solamente podría ser el humano robot, el cyberborg, etcétera, sino también este humano que ya vive adentro del mundo digital como si ese fuera su segunda naturaleza, ¿no? Eso tiene inmensas posibilidades infinitas para la imaginación, también para la investigación, para lo que tú haces, pero también puede aparecer a muchos como una pesadilla, como un mundo artificial, un mundo como el del cuento del ruiseñor de Oscar Wilde, cuando es reemplazado el verdadero ruiseñor, ¿te acuerdas? Y el emperador se enferma y él prefiere el ruiseñor artificial, pero eso no le da la verdadera felicidad. No, y a punto de morir, vuelve a llamar al viejo ruiseñor. Por eso te quiero hacer escuchar en mi tocadisco ochentero, Guillermo, un fabuloso tema de Radiohead que me encanta, Falsos árboles de plástico. Estamos con Guillermo Sepúlveda, sociólogo, analista del tema del juego y los videojuegos, aquí en Desde el Jardín. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and the fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of the sand. The words around, the words around.
It wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time. En los últimos minutos que nos quedan, Guillermo, estoy con Guillermo Sepúlveda, sociólogo del juego y el videojuego. En este mismo artículo tuyo que hemos estado comentando, aparece algo de lo que se ha hablado también en estos días, que es la llamada revolución molecular disipada, que sería una suerte de estrategia política deconstruccionista, y hay algunos que han llegado a decir que hay algo en las protestas que están ocurriendo ahora que rompen los moldes interpretativos, que superan formas estratégicas de política, de acción revolucionaria incluso, que serían bastante inusuales y que tienen como en el fondo desconcertada a la clase política, incluso a los dirigentes de la izquierda. ¿Qué es lo que sería esta revolución molecular disipada? ¿De dónde se viene ese término? Y explícamela un poco. Bueno, ese es un concepto político marxista de Félix Guattari. El famoso Félix Guattari. El famoso claro. Félix Guattari. Sí. A propósito de su cuerpo sin órganos, ¿no? Mm. Él habla de que la revolución política, o la revolución que se viene, él escribió en los años 80, tiene que despertar fracturas de la sociedad, o no solamente múltiples contradicciones, no solamente la contradicción de clases, que es la típica perspectiva marxista tradicional, sino que él le llama la fractura en el deseo, porque él habla del deseo de alguna forma de vivir, de ser más, de no vivir alienado, de ser libre. Y muchos oprimidos, llamémoslo así entre comillas, viven esta fractura de deseo, esta fractura de necesidad de vivir, de querer adaptarse a un mundo que al parecer le es represivo. Y diseminar el deseo, él habla también como de... Diseminar el deseo. Claro, como bien sexual, porque él Claro. es muy freudomarxista. Y despertar de forma sin órganos, le llama él. O sea, sin organización alguna, bajo el anonimato que mencionábamos. Ujú. Despertar a la gente disconforme en su deseo, llamémoslo así. Interesante, porque uno podría analizar este estallido social, por lo menos en algunas de sus dimensiones, como una especie de diseminación de los deseos de una sociedad que además, como nuestra sociedad de consumo, ha multiplicado los deseos y ha ensanchado el horizonte del deseo. Exacto. Entonces tal vez haya que buscar otras herramientas para analizar este estallido social, y algunas creo que han salido en esta conversación. Tú hablas aquí de la ruptura del círculo mágico y la superación del productivismo ideológico, y ya para ir cerrando, esa sería como la utopía de un mundo en cuyo centro estaría el Homo Ludens, ¿no? El niño de Nietzsche, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que es esa superación del productivismo ideológico y esa ruptura del círculo mágico? Dejar que el juego sea un espacio, sino que sea la vida, y que sus códigos, principalmente que sus códigos dominen, que sus códigos rompan, o que sus códigos sean el lenguaje, que no hablemos de indicadores sino de metas, que no hablemos de capital o de sueldos sino de recompensa, que no hablemos de años sino de nivel, o de subir de nivel, de cumplir años sino de subir de nivel. O sea, romperle o darle una vuelta de alguna forma al lenguaje productivista del capitalismo hacia un otro sistema, quizá con un lenguaje cultural Quizás distinto. es un nuevo capitalismo. También puede ser. Un capitalismo con un lenguaje lúdico.
Sí, justamente. Ha hecho una discusión ahí entre gamificación y transgamificación, porque la gamificación todavía es muy capitalista. Y la transgamificación podría no serlo. Cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020 que podrás realizar del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando a conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Guillermo, yo te agradezco mucho de haber jugado en torno a estos conceptos en esta tarde. Vamos a terminar este juego. Gracias por haber venido al jardín. The game is over. Nos encontramos de nuevo mañana en Desde el Jardín. Es hora de